Hola, en esta clase les voy a contar cómo resolver algunos problemas de optimización sencillos, que son básicamente una de las posibles aplicaciones de las derivadas. Para comenzar les dejo un ejemplo. Tienen una función de grado 3, f de x es igual x a la 3 menos 9x cuadrado más 15x en los intervalos 0,6 y 0,8. Lo que se pide es para cada uno de esos intervalos es hallar el máximo absoluto, por un lado, el máximo absoluto en 0,6, por otro lado, el máximo absoluto en 0,8. ¿Sí? Básicamente, hablar de máximo absoluto significa hablar de la imagen más grande. ¿Sí? O sea, en el intervalo 0,6, ¿cuál es la imagen más grande, el punto más alto de la gráfica? Y lo mismo para el intervalo 0,8. Les dejo que se tomen unos minutos antes de pasar a la pizarrita para resolverlos entre todos. Bueno, tengo acá escrita la función de la que queremos los máximos absolutos. Para hallar, lo primero que podríamos pensar al hablar de máximos, podríamos pensar en la derivada de la función, el signo de la derivada y estudiar el crecimiento de la misma. Si derivamos la función usando la regla de derivación, lo que tenemos es que la derivada es 3x cuadrado menos 18x más 15 y el signo de f', que tiene raíces. Disculpen el ruido, pero este barrio a veces es así. Tiene raíces 1 y 5 que lo pueden hallar usando Bhaskara, el signo que conocen del liceo. O sea, que lo que tenemos es que la función decrece hasta -1. Perdón, este es positivo. La función crece, luego decrece y de 5 en adelante la función eh, vuelve a crecer. Empecemos con el intervalo 0,6. Si nos hacemos una posible representación de la función, una muy básica, sin demasiada cosa, fíjense que lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Acá el 1, acá el 5, la función crece, no sabemos hasta qué valor todavía, luego decrece y vuelve a crecer. Estamos. ¿Cuál podría ser el punto más alto de la función en el intervalo 0, 6, que ahora no encuentro los colores? Tenemos hasta 6. Tenemos como candidatos este o este. Recuerden que como nosotros todavía no calculamos las imágenes, este, no sabemos cuál de los dos es más alto. Para ello, lo único que falta hacer es calcular la imagen de 1, la imagen de 6, que pueden hacerlo, hacen las cuentas, sustituyen en esta función, y lo que nos da es que este es 7 y que este es -18. Si bien a mí me quedó en la representación positivo, recuerden que hicimos una representación que no respeta nada más que el crecimiento de la función. ¿Esto qué quiere decir? Que el máximo absoluto es 7, la imagen más grande es 7 y se da cuando x vale 1. Ahora, si vamos al intervalo 0,8, tenemos algo muy parecido, pero candidatos ahora serían f de 1, podría ser el punto más alto, o f de 8, que si vuelven a hacer las cuentas, tenemos f de 1 es 7, f de 8 es 56. Quiere decir que cuando cambia un intervalo, cambia, digamos, dónde puede presentarse el máximo absoluto, ¿sí? Y básicamente lo que debemos sacar como conclusión es que los candidatos
de, a máximo absoluto son las X donde se presenta un máximo relativo, en este caso la función sube y baja, ahí podría estar el máximo absoluto y podría presentarse en alguno de los extremos. Recuerden que en los extremos, acá cambiamos solamente el 6 por el 8 y ya pasamos a tener una imagen más alta, más grande. Por tanto, cada vez que se nos pida hallar el máximo absoluto de una función en un intervalo, debemos hallar la imagen, la derivada, estudiar su signo para tener los candidatos. Este sería un candidato en caso de que esté en el intervalo, donde se presenta un máximo relativo, y los extremos del intervalo también podrían serlo. Para mínimo absoluto pasa al revés. Sería el 5 un posible candidato a donde se presenta el mínimo absoluto, o los extremos de los intervalos. Otro ejemplo es un problema de optimización, pero contextualizado, o sea, hay un determinado contexto, en este caso geométrico, y también se pide algo que sea lo mayor posible. Fíjense que en este caso dice, nos propone en primer lugar que presentemos ejemplos de rectángulos de perímetro 36, ¿tá? Y que en cada caso averiguemos el área del rectángulo, ¿tá? Nos pregunta algo que parece obvio, si el área siempre es la misma, y nos pregunta las dimensiones para que sea el área la mayor posible. Sugiero, la primera respuesta a esto sería que si el perímetro es 36 en todos los casos, el área va a ser la misma. Sugiero para convencerse que pausen el video, se tomen unos minutos y perdón, el área no, el perímetro es 36 centímetros cuadrados. Entonces, sugiero que lo pausen, propongan varios ejemplos de rectángulos con perímetro 36 y se convenzan de que el área no es constante, sino que puede ir variando. En un minuto los veo en la pizarrita. Bueno, tengo los datos por acá. Tenemos el perímetro del rectángulo es 36. Esto quiere decir que si sumo los cuatro lados, o sea, 2x y 2y, esto da 36, o lo que es lo mismo, la suma de una base y una altura, esto tiene que dar 18. O sea que básicamente lo que tenemos que, este, podríamos hacer como una tabla con valores de x e y que sumen 18 y luego calcular el área. ¿Sí? Para calcular el área multiplicamos. Entonces algunos este, valores pueden ser 9 y 9, 8 y 10, 7, 11, me voy a saltear alguno, 5 y 13, y voy a poner 4, 12, y así podríamos seguir, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? En este caso tenemos un cuadrado, en este uno un poco más, más larguito hacia arriba y así sucesivamente. Para calcular el área multiplicamos x e y, entonces obtenemos, en este caso, área 81, en este caso, área 80, en este caso, área 77, 5 por 13 es 65, y esto da 60. O sea, en primer lugar, nos convencemos de que al mantener el perímetro constante, el área del rectángulo no es constante, sino que va variando. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es, digamos, a primera impresión pareciera que cuando los dos lados miden 9, el área es la mayor posible. Lo que no probamos, por ejemplo, es ningún número con coma, no probamos con todos los valores ni cerca, ¿tá? Por lo que no estamos seguros. Una primera inspección nos diría que cuando ambos lados son iguales, entonces en ese caso, el, bueno, el perímetro tiene el área mayor posible. Entonces, vamos a ver área mayor posible. Entonces, les pido que tomen nota de cómo vamos a resolver este ejercicio, esa parte, digamos, del ejercicio, porque luego haremos una síntesis, porque todo se resuelve de la misma forma. Nosotros tenemos como dato
que x más y es 18 y que el área es desconocida, es x por y. Y el área es variable. O sea, en este caso depende de x y de y. Si yo le pongo una llave como esta, básicamente lo que nosotros tenemos que encontrar es x e y para una especie de sistema de ecuaciones en donde una de las ecuaciones, la primera llamada restricción, bueno, es completa, digamos, es una ecuación igual a un número, conocido todo. Sin embargo, esta es una ecuación donde dice que el resultado de x por y es un número a que es desconocido y que nosotros queremos que sea el máximo posible. En principio vamos a proceder como en un sistema de ecuaciones, digamos, intentando sacarnos de arriba una de las variables, ¿sí? Pero tenemos dos y nosotros podríamos trabajar con una sola. Por ejemplo, si despejamos acá el y, lo que obtenemos es 18 menos x. ¿Para qué podemos hacer con esto? ¿Qué harían en un sistema de ecuaciones? Sustituir por lo que se obtiene a, y fíjense, que es x por 18 menos x, o sea, lo que es lo mismo. Esto es menos x cuadrado más 18x. Es una función que solamente depende de x, por tanto le vamos a poner así. Ahora, ¿qué es lo que queremos de esta función? Queremos la imagen más grande de todas, el máximo, ¿sí? Entonces, para eso vamos a proceder más o menos como hicimos al principio, vamos a derivar, vamos a usar el signo y lo que vamos a intentar hacer es saber cuál es la mayor área posible. Si derivamos la función esta, que le pueden poner f o como sea, es menos 2x más 18, tiene raíz x es igual a 9, ¿sí? Si hacemos el signo de a', lo que obtenemos es, en 9 dijimos, una raíz de la derivada, por ser menos 2x empieza menos, luego empieza más. Esto, si lo interpretamos por la variación del área, el área crece, el área decrece, o sea, podemos poner que el área mayor se obtiene cuando x es igual a 9, ¿sí? Ahora, nos piden las dimensiones, o sea que, acá le vamos a poner esto, x vale 9. Pero si nos piden las dimensiones, también tendríamos que calcular y, o sea que de esta ecuación, podríamos sacarla directamente de acá, como y es igual 18 menos x porque lo despejamos, y es igual 18 menos 9, queda 9. Por tanto, este también lo vamos a recuadrar. El área máxima se obtiene cuando el rectángulo tiene base y altura iguales a 9. Ahora, intentamos sintetizar para un problema más genérico lo que estuvimos haciendo. Fíjense que tenemos que hay una función objetivo, que no dijimos el nombre, pero es la que hay que hallar su máximo, en nuestro caso era el área, ¿tá? Y hay algunas restricciones. En el ejemplo que vimos en la clase, teníamos que maximizar el área, que era una función que dependía de x e y, ¿tá? Por tanto, si escribimos como hicimos en el ejemplo, en forma de sistema de ecuaciones, tenemos que x más igual 18 es la restricción y la función a, que es x por y, es la función objetivo. En general, un problema de este tipo sería maximizar o minimizar, que sería lo mismo, una función que depende de dos variables, sujeta a una restricción igual a un número conocido, y f de x y la función objetivo, es la que queremos, este, bueno, la que queremos maximizar o minimizar. Si hago un paralelismo, en nuestro caso nosotros de la restricción despejamos y, también podría ser despejar x, ¿no? Eh, o sea que en general lo que vamos a hacer es despejar de la función de restricción una de las dos incógnitas, luego sustituir en la función objetivo y, como en el caso de recién, obtenemos una función que tiene una sola variable. En nuestro caso queda una función con x. Y lo que debemos hacer después, al igual que hicimos en el ejemplo que recién resolvimos, es estudiar la variación
de la nueva función objetivo, ¿no? La que depende solo de una variable. O sea, estudiar la variación para ver dónde alcanza el máximo. Para ello, derivamos, hicimos el signo de la derivada y decidimos en qué valor de x se alcanzaba el máximo. En general se va a hacer lo mismo. Se va a derivar la función, la obtenida en este segundo paso, estudiar el signo de la derivada, decidir en qué valor se alcanza el máximo o el mínimo se corresponda. Y en todos los casos, lo que acabamos de calcular es una de las dos incógnitas, y como teníamos dos, lo que tenemos que hacer con ese valor es sustituir, ¿tá?, en esta que puse con dos asteriscos, porque ya tenemos despejada, acá calculamos x y tenemos que calcular y, por tanto volvemos a donde tenemos despejada la y. En cualquier caso va a pasar lo mismo. Si en este caso despejamos la x, quiere decir que acá al final llegamos a la y volvemos a este segundo paso a calcular la x. Bueno, esto es todo.